Pues muy buenas a todos, bienvenidos a otra entrevista y esta vez será sobre tecnología. Mi nombre es Lena Iñurrieta y estoy encantada hoy de conversar con Néstor Angulo, especialista de ciberseguridad. Este es un tema muy importante porque el mundo actual depende prácticamente todo de la tecnología y los ciberdelincuentes lo saben. Como experto de estos temas, Néstor, ¿eres atacante o defensor? Hola, Elena. Pues ambas cosas, porque si no sabes cómo se ataca, no sabes cómo defenderte. Vale, bueno. Pero eres más del lado de los defensores. Yo soy de los policías, ¿no? De los que soy como analista de seguridad, estoy a cargo de la seguridad de entornos. Vale, era solo por asegurarme de qué lado estabas, ¿sabes? No voy a Pues atacarte. bienvenido y muchísimas gracias por conversar hoy conmigo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, que quería brevemente comentar un poco sobre tu background y eres graduado de la Universidad de Palmas de Gran Canarias y bueno, ahora mismo eres un profesional certificado en seguridad de sistemas informáticos. Es un certificado que se conoce como CIFS. Si lo mencionas tú, pues seguro se va a escuchar mejor. En España lo conocen como el CISP, pero bueno, en inglés es CISSP, que es, como has dicho tú, las siglas de profesional de la ciberseguridad de sistemas o sistemas de la información, ¿no? Certificado. Es un certificado que expide la ISC2, que es un consorcio internacional, y es uno de los certificados en ciberseguridad más complejos de conseguir porque requiere no solamente que apruebes un examen, sino que además tengas una experiencia demostrable en más de 2 dominios de los que ellos proponen, que son 8. Así que, aunque la ciberseguridad normalmente en mente de la gente suele ser pues lo típico, ¿no? Ataque-defensa, el tema de hackear y demás y tal, la ciberseguridad en realidad que es un compendio de muchos dominios, es un mundo muy amplio, ¿no? Igual para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con ello, yo siempre digo que es prácticamente un reflejo de la seguridad física, tal como la conocemos hoy, la policía, los administrativos, tráfico, etcétera, etcétera, llevada al mundo digital, ¿no? Entonces, esta certificación pues requiere que tengas 5 años de experiencia demostrable, tienes que tener otros eh, expertos certificados que te hagan un endorsement, ¿no? Una especie de apadrinamiento, etcétera, ¿no? Yo la verdad que en general no soy muy yo de certificaciones o de titulitis y demás y tal, pero esta en particular es bastante reconocida a nivel internacional y me ha abierto muchas puertas. Además, has trabajado durante muchos años en GoDaddy y actualmente eres jefe de seguridad e ingeniería en Pashta, que es una Uh-huh. empresa de ciberseguridad que está vinculada a WordPress. Y eres director tecnológico del capítulo de español del ISC2, del cual hablaremos más adelante. Uh-huh. Ya lo has mencionado brevemente, pero si fueras a describir qué es ciberseguridad muy brevemente, con muy poquitas palabras, digamos 4, ¿cómo lo definirías? Eh, Mantener la información a salvo. 4 palabras. Vale. Sí, porque es que es un tema tan amplio que, bueno, cuesta un poco entender de qué va. Y también es, bueno, no se habla mucho porque son tantos elementos técnicos que es difícil para las personas que no están vinculadas al sector, pues entender de qué va todo, Claro. pero tenemos que Hombre, integrarla en nuestra vida. totalmente. Expresado de una manera un poquillo más exacta y un poco más larga de 4 palabras, básicamente tienes que cuidar de que la información esté a disposición de las personas adecuadas, sin alteraciones y de forma solo para esas personas, ¿no?
Eso es lo que se llama la CIA o la tríada de la CIA. Está formada por las tres palabras más importantes relacionadas con la seguridad de la información, que es la confidentiality, integrity and availability. Básicamente viene a decir, tenemos que tener la información disponible para las personas adecuadas sin alteraciones. Básicamente es la traducción. Esa es la misión de la ciberseguridad, ¿no? Que la información esté protegida, no alterable por las personas que no tengan permisos y sobre todo pues que esté para las personas disponible para las personas que lo necesitan. Bueno, una definición necesaria para arrancar. Y ahora vamos a llegar a un terreno que Néstor domina muy bien, que es el ecosistema de WordPress. Actualmente te especialistas en WordPress, open source, y participas en esta comunidad desde hace varios años. ¿Desde más o menos qué año En te has realidad ya vinculado yo empecé en con el ecosistema 2017. WordPress? En 2017 empecé con las charlas dentro de la comunidad WordPress, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé a trabajar en Sucuri, que era una empresa que se dedicaba a limpiar páginas hackeadas en 2015, ¿no? Entonces, si hablamos directamente de relación con WordPress, en la parte de ciberseguridad en particular, pues yo diría 2015. Directamente con la comunidad WordPress dando charlas y tal, en 2017 fue cuando tuve la oportunidad de dar una charla en una meetup, después empecé con las WordCamps y después ya más allá, hasta hoy. Em, Pues para las personas que no estén relacionadas con el ecosistema de WordPress, las WordCamps y las Meetups son eventos que organiza la comunidad de WordPress y se hacen pues charlas, conferencias. En el caso de las Meetups son reuniones muy pequeñitas, hay un ponente y hay una audiencia de 10 personas, 20, incluso menos. Y una WordCamp ya sería un congreso que se hace enfocándose fundamentalmente en lo que es WordPress y todas las sinergias de WordPress con otros elementos, con otras tecnologías, y allí hay 2 tracks, pueden haber 10, 15, 20 ponentes, y bueno, ya son congresos bastante grandes, con 200 asistentes, 300, y puede llegar a tener 3.000 asistentes en el caso de las WordCamps de Europa, las WordCamps de Asia y la WordCamp de Estados Unidos. Correcto. WordPress es el CMS más usado del mundo. Un 43% de las webs lo usan. ¿Qué implica esto en términos de seguridad? ¿Lo convierte en un blanco atractivo para la ciberdelincuencia? Claro, yo recuerdo que di una charla sobre por qué WordPress es tan atractivo en el caso de este tema, ¿no? Al final, en el mundillo de la seguridad, pues se mueven normalmente varios valores, ¿no? Tipo, pues gente que a lo mejor busca fama o gente que a lo mejor busca dinero, o la gente que busca, digamos, ambas cosas, las dos, ¿no? Uno de los ataques clásicos que hay es básicamente hackear páginas que tienen WordPress y utilizarlos para un ataque masivo tipo DDoS, que es un ataque de negación de servicios, y normalmente esto se suele usar curiosamente cuando, por ejemplo, tienes competidores que quieres bajarlos en los rankings o quieres fastidiarle un lanzamiento, o quieres simplemente que no esté disponible, por ejemplo, durante una campaña tipo Black Friday o cosas así. Suele ser habitual utilizar este tipo de redes de sitios hackeados que la gente no sabe que están hackeados y los utilizan para atacar de esta manera otros sitios. Muchas veces los hackers no están interesados en el contenido per se de los sitios web, ¿no? Hay gente, recuerdo cuando trabajaba en Sucuri, ¿no? Que nos venía, bueno, ¿y por qué me han hackeado mi sitio si yo no tengo nada ahí? Si es un sitio de comida para gatitos o cosas así, ¿no? La verdad es que la mayoría de las veces los hackers les da igual cuál es el contenido, lo que les interesa realmente es la plataforma en sí misma o los datos, si hay datos, los que sean, para después intentar pedirte un rescate por ellos, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que el 43% de las webs, estamos hablando de varios cientos de millones de webs en el mundo, estén hechos con la misma tecnología, que encima es open source, que está abierta y que encima tiene un modelo
de desarrollo basado en un estilo parecido al Bazar, ¿no? Digamos que tienes un core de WordPress que está a cargo de una empresa, mientras que o no una empresa, pero mayoritariamente hay una gran parte, una empresa detrás de este tema, aunque es open source, puede participar cualquier persona, pero principalmente está formado por un ecosistema de plugins que pueden estar desarrollados por cualquier desarrollador en el mundo, ¿no? Esto implica que si tú tienes un sitio web adaptado a tus necesidades, puedes tener a lo mejor 10, 15 plugins de manera más o menos de media, a lo mejor, instalados en tu página web, y esto implica además que, traducido, que tienes que confiar en esos 10-15 equipos que han desarrollado esos 10-15 plugins, de que lo han hecho bien, que han sido correctos y que no tienen ningún tipo de fallo de seguridad ni nada, ¿no? Esto suma y sigue y hace que WordPress en sí mismo sea una plataforma atractiva para los hackers, porque siempre se pueden encontrar resquicios, ¿no? Cuando tienes una muralla formada por varios ladrillos, resquicios entre ellos es más fácil encontrarlos. Si es una muralla, digamos, de un solo bloque, es más complicado encontrar un resquicio, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Básicamente la cantidad hace que sea muy atractiva, aparte de la forma en la que WordPress se construye. Claro, sería eficiente atacar un WordPress porque ya aprendes cómo puedes replicar ese método en millones de websites. Claro, en cuanto encuentras una vulnerabilidad en un plugin o en una versión específica, todas aquellas webs que tengan esa misma versión, pues la puedes, digamos, enrolar dentro de tu lista de webs hackeadas, si las quieres usar, por ejemplo, como un ejército de bots para atacar algún sitio específico o algo así. ¿Y cómo puede protegerse un website de WordPress? Yo sé que es una pregunta muy amplia, sería, bueno, pues 3 puntitos, los más importantes, porque una de las particularidades del ecosistema de WordPress es que sus usuarios mayoritariamente no es un usuario técnico. Claro. Son personas que usan WordPress pues gracias a la facilidad que tiene de uso y la facilidad para escalarlo. Entonces, ¿qué recomendación le darías a un perfil que no es técnico, pero que sí que está al día y que está gestionando su website? Yo siempre en el mundillo de la ciberseguridad en WordPress insistimos siempre que hay dos conceptos importantes que entender, ¿no? Primero es que no existe una solución para todo y que la seguridad debe ir por capas, ¿no? Es decir, en el mundillo tenemos una similitud hasta cierto punto cómica, ¿no? Que es que la seguridad funciona como capas de queso suizo, ¿vale? Entonces el queso suizo, como sabemos, tiene agujeritos, ¿no? Entonces si tenemos varias capas de queso suizo, pues la idea es no alinear los agujeros de la misma forma, de manera que no puedas atravesar todas las capas utilizando el mismo agujero, ¿no? Entonces, mientras que una capa tiene pues X agujeros, la otra tiene otros X agujeros, pero tapa los de esta primera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pensar siempre que la seguridad no es una cuestión de un solo clic y de una sola vez, y que además implica varias capas, ayuda a entender cómo debes abordar la seguridad en un sitio web, ¿no? Particularmente, yo siempre intento decranar cuáles son, digamos, los pasos que tienes desde el momento en el que tú como persona quieres contactar a una web, o tú como creador de una web quieres que un cliente se conecte a tu sitio, ¿no? Y es básicamente pensar siempre en todos los pasos. Pues yo como persona tengo una seguridad, el dispositivo tiene otra seguridad, la conexión tiene otra seguridad, el servidor en el que tú alojas tu página web tiene otra seguridad, la página web en sí misma tiene otra seguridad, el acceso a la administración de esa página web tiene otra seguridad, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso, si tú cuando vas a crear una página web, lo primero es siempre, evidentemente, tener cuidado con desde dónde te conectas. No te conectas a una página desde una red pública, de una red abierta, no sabes quién está escuchando las conexiones. Si lo haces, contrata un hosting que tenga seguridad integrada. Primero, desde luego, conectividad, o sea, que te permita poner un certificado TLS en tu página web o SSL.
para que las conexiones estén cifradas y que además, pues eso, que el hosting sea una empresa que cuide de la seguridad en la parte de servidor. Teniendo en cuenta estos ya 3 pasos, ya por lo menos aseguramos que tu dispositivo, si tienes antivirus, ¿no?, está bien, la conexión está a salvo y el servidor donde se aloja tu página web al menos ya es seguro, ¿no? A partir de ahí, en WordPress tú puedes instalar un plugin de seguridad. Yo recomiendo que instales solo uno, no que tengas varios, porque pueden haber problemas de interacciones entre ellos, y que te fijes un poquito en las recomendaciones online, ¿no? Hay varios plugins de seguridad que te hacen, digamos, un barrido general de todas las cuestiones de seguridad que necesitas instalar en tu página. A la mente ahora mismo me viene el Solid Security de Stellar VP, me viene WordFence, me viene... bueno, hay varios, ¿no? Esas plugins que puedes instalar en tu página web y que te van a cubrir varias de las cosas de seguridad de tu página, ayuda mucho, pero no lo es todo. A partir de ahí ya no solamente es que instales eso, sino que además que le eches vistazo, que veas un poquito las advertencias de seguridad, etcétera, que te hace para que tú puedas ir manteniendo. Pero la seguridad al final no es la seguridad de tu página web no es ya como he dicho antes, no es un clic de una sola vez y ya está, y olvidarte, es un mantenimiento continuo, ¿no? Así un poco para resumir, yo te diría lo primero, elegir un buen hosting, ¿vale? Ese hosting ya te va a cubrir varias de las cosas que tienes que saber, como que utilices una buena password, que tengas una serie de medidas internas importantes, pero aparte si instalas un plugin de estos de seguridad total y tal, te pueden ayudar. Y ya la última pieza que yo siempre recomiendo es tener un WAF o un firewall de seguridad, un firewall de aplicaciones web, de ahí viene la palabra WAF, Website Application Firewall, que básicamente viene a ser una capa que filtra el tráfico que va a tu página para revisar si alguna de esas peticiones que se hacen ahí va a intentar utilizar alguna vulnerabilidad conocida. Eso hace que no seas tú solo el responsable de la seguridad o tu sitio, sino que haya como una capa externa que antes filtra cuáles son las peticiones y que por tanto el tráfico que te llega está más limpio, ¿no? Digámoslo así. Así que por resumir, un buen hosting, un buen plugin de seguridad y un WAF. Vale, pues muy bien. Normalmente tú trabajas este tema muchísimo cuando hablas en las WordCamps. ¿La gente está interesada en los temas de ciberseguridad cuando haces las charlas? ¿O Normalmente, más o menos? ¿Dan pocos? ¿Preguntan pocos? normalmente, ¿Cómo es el normalmente interés? el interés es, yo diría, de medio a alto. Es decir, en algún momento sí que he tenido un llenazo de sala, pero también en algunos momentos he tenido poca gente, ¿no? Normalmente las personas suelen vincular la ciberseguridad a magia oscura, ¿no? Dentro de lo que cabe, es como algo complicado, algo técnico, ¿no? Y no, eso no me interesa. Yo me gustaría por ejemplo, ir a una charla de algo que yo puedo hacer, ¿no? Pero bueno, yo intento siempre de alguna manera utilizar ejemplos muy llanos, muy fácil de hacer que la gente las entienda y demás. Y después, aparte, como tampoco somos muchos los que nos exponemos en este tipo de eventos y nos dedicamos a la ciberseguridad, pues normalmente en las charlas suelo recibir preguntas. Es muy rara la charla en la que no recibo ninguna pregunta. Y siempre animo a que la gente me traiga sus propios casos, ¿no? Pues me pasó no sé qué, ¿tú qué crees? Tal, no sé qué. Entonces, pues bueno, de alguna manera aunque evidentemente para darte un diagnóstico completo tendría que estudiar el caso, pero al menos dar direcciones sobre qué, cómo, por qué, experiencias personales, a quién dirigirte, a quién no dirigirte, dónde moverte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que interés a nivel de preguntas siempre hay. Y a nivel de público, pues yo creo que depende un poco también de mí, de cómo vendo la charla. Si la vendo de una manera sencilla, suele venir más gente. Si voy a tratar un tema muy específico, más técnico, lo que sea y tal, suele costarle un poco a la gente. Recuerdo una charla, de todas maneras, en particular en Irún hace un par de años, como que fue en 2018, creo que fue,
o 2019, di una charla técnica de un caso de ransomware, o sea, de secuestro de datos en web, que no se ve muy a menudo. Y curiosamente la sala estaba llena, o sea que muy contento y la gente lo entendió, se quedaron todos muy, muy contentos y eso que toqué cosas técnicas, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay interés, pero hay una cierta timidez, ¿no? Porque parece que esto es magia oscura o para gente muy técnica. Sí, sí, sí. Yo lo que he notado es que en los temas de ciberseguridad siempre la gente está muy interesada en la parte de privacidad Ujú. y toda la parte de privacidad de WordPress. Aquí, ¿nos podrías ampliar un poquito más? Eh, bueno, a ver, aquí hay que partir un poco, digamos, de dos escuelas diferentes, ¿no? Hay una escuela europea, digamos, por decirlo de una manera, que ha entendido que muchas de las grandes empresas tecnológicas de hoy en día hacen negocios con nuestros datos, ¿vale? Y que de alguna manera tenemos que tener algunas herramientas para poder de alguna manera salvaguardar nuestros propios datos, nuestra propia identidad, nuestra propia privacidad de nuestros datos y demás, ¿no? Y después hay una escuela, digamos, americana que ese tipo de cosas dice, bueno, sí, pero tampoco vamos a cortar la innovación que estamos sufriendo estos años tan acelerada por andar con esto cuando no es tampoco tan interesante, o la vida de un individuo no es tan interesante, ¿no? A ese nivel, siendo WordPress una herramienta que ha crecido desde 2006, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, ya tiene ya sus 20 años cumplidos. 2005, 22. 2004, sí, o 22, sí, por ahí. O sea que sí, que tiene unos cuantos años ya y haciendo de la escuela americana, ya te digo que es una, de facto, en el momento que tú ya lo sacas digamos, lo abres, no respeta demasiado sobre la privacidad, ¿vale? Ya tiene varias conexiones, con, por ejemplo, con servicios como Gravatar, tiene conexiones a Google Fonts, a las fuentes de Google, a YouTube y demás. Eso implica que cada vez que tú, por ejemplo, abres un WordPress, ya le estás dando información sobre tu sitio WordPress a varias empresas. Bueno, la escuela americana te diría, bueno, a ver, sí, pero esto hace que la experiencia para ti sea mucho mejor, tenga ya fuentes de integración de YouTube, tenga el iconito de tu avatar, en fin, tienes varias cosas ahí, estadísticas que nos vienen a nosotros, que nos vienen muy bien para que todo el mundo entienda cómo funciona, etcétera. Desde el punto de vista de la escuela europea, digamos que WordPress en sí mismo ya, digamos, out of the box, ¿no? Sacándolo directamente del momento en el que lo accedes por primera vez, no es, déjame decirte, es seguro por defecto, o no es todo lo seguro por defecto que debería ser, y la parte de privacidad es mejorable, ¿no? Al margen de eso, no hay, para personas no técnicas, no existe mucha información de cómo manejan los datos internamente WordPress, ¿vale? Entonces, ¿eso implica que abrir un sitio de WordPress es como poner una banderita en internet y decir, hola, estoy aquí, estas son mis cosas y demás y tal? Te diría, sí. ¿Es realmente grave? No. La cuestión es, o sea, es grave dependiendo de cuánto lo valores tú. ¿Cuándo es grave esto? Cuando, por ejemplo, no tienes cuidado sobre la seguridad de tu sitio web y almacenas información de otras personas. Ahí es cuando empiezan ya los problemas, ¿no? ¿Y hay algún programa ahora mismo que esté pensando en todo el tema de la privacidad, sobre todo en Europa, donde hay leyes más restrictivas? Claro, ahora en Europa estamos asistiendo a una, vamos a decir, una ola de nuevas regulaciones. En su momento la hubo con la GDPR, ¿vale? O la LOPD, creo que es la traspuesta en España. Pero la GDPR a nivel global es una ley que pretende devolver al usuario el control de sus datos, ¿de acuerdo? De alguna manera decir, oye, pues esto sí, esto no. Y ahí vino todo el follón en su momento de las cookies, de si lo acepto, si no lo acepto, si por defecto tiene que estar desactivado, si tiene que estar activado, en fin. Ahora existe una nueva ola de regulaciones que va un poco más allá y decir, vale, muy bien, ahora el usuario controla sus datos, controla sus datos
pero ahora vamos a asegurarnos que todo el software que se trabaja dentro de la Unión Europea o del cual algún ciudadano de la Unión Europea va a usar, tiene que cumplir estos mínimos, ¿no? Entonces vienen ahora leyes como la CRA, a nivel un poquito más externo de la comunidad WordPress, quiero decir que no afecta tanto la DORA, la NIS2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el panorama regulatorio ahora mismo en Europa está sufriendo una cierta revolución, pero de algo que es necesario, de alguna manera intentar constreñir este mercado libre de datos sin ningún tipo de control y este mercado libre de software sin ningún tipo de exigencias de seguridad ni nada por el estilo. Un poco va por ahí. Vale. Ahora, a nivel de WordPress, si quieres tener cuidado con tu privacidad, existen algunos plugins que lo que hacen es desactivarte estas pequeñas cosas que te he dicho, ¿vale? Incluso monitorearte qué información sale de tu página para que tú puedas desactivarlo en caso de que lo quisieras, ¿no? Existen, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman estos plugins, pero los pueden buscar. Son plugins que te desactivan directamente pues el Gravatar, te desactivan el YouTube, la fuente de Google, te desactivan el ping que hacen a WordPress para darle información estadística de tu página, el de las noticias, ese que aparece cuando entras en el dashboard, que te aparecen noticias de WordPress en un lateral, también te lo desactiva, porque al final es también un ping a un servidor de ellos y tal, para que tú de alguna manera mantengas una cierta privacidad y control sobre qué sale de tu página, ¿no? Si tú lo único que quieres es que entre un usuario, coja la información que quiera y se vaya, pero tú manejas esa información que sale, esa es la forma. Pero esto que estoy diciendo no es muy conocido y la gente tampoco lo valora demasiado. Y es algo que deberíamos tener en cuenta. También es verdad, y tengo una charla al respecto, que hacer un ping a WordPress para saber, por ejemplo, si hay una actualización, implica que estás dando información de tu sitio WordPress a wordpress.org, pero a cambio también recibes información de si hay una nueva actualización, si algún plugin ha sido cerrado, en fin, información que es importante a cambio de esa salida. Entonces, cerrar completamente tu aplicación puede tener unas implicaciones de seguridad también indeseadas, ¿no? Y de funcionamiento, ¿no? Si tú quieres mantener tu sitio actualizado, salvo que seas una persona que te dedicas a mantenimiento y entiendes muy bien cómo funciona y tienes tus rutinas, esto, por ejemplo, te haría que tu sitio web, por ejemplo, posiblemente se quedara desactualizado, no supieras que hay actualizaciones nuevas, ni que lo pudieras instalar directamente desde WordPress y que eso haga que a la larga sea vulnerable tu sitio, ¿no? Cosas así. Todo esto de la ciberseguridad, desgraciadamente la gente no entiende que es ya no me hackean, sino es reducir el riesgo de que te hackeen, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un mínimo riesgo de que te hackeen o de que tengas un incidente de seguridad. El tema es intentar minimizar ese porcentaje de riesgo. ¿Nos puedes hablar del proyecto FAIR que desconecta WordPress de wordpress.org? Es un proyecto que ya se venía rumoreando de hacerlo desde hace años, ¿no? Al final, ahora mismo, el sistema WordPress sistema de actualizaciones, sistema de plugins, distribución de plugins y demás y tal, funciona de una manera centralizada. Hay unos servicios dependientes de la fundación wordpress.org, que es una fundación open source, y la idea es que siempre que vas a necesitar, siempre que quieres poner un plugin a disposición en el público, en el marketplace de WordPress, o un tema o lo que sea, lo subes a este servidor y este servidor, como todos los WordPress del mundo tienen conexión a este servidor, pues tienen información sobre eso, puedes instalar desde ahí el plugin, o si hay una actualización, pues te lo avisa y demás y tal, ¿no? Al final esto en seguridad se conoce como un single point of failure, básicamente es si wordpress.org, por la razón que sea, se cae, no está disponible o lo que sea, todos los WordPress del mundo se quedan totalmente desconectados. No tienes forma de bajarte actualizaciones o de instalar plugins y demás y tal, ¿no? Se quedan aislados, me refiero en el sentido de ya no tienes un sitio donde chequear a nivel de seguridad, por ejemplo, las actualizaciones.
Entonces, este proyecto, el proyecto FAIR, intenta de alguna manera solucionar esto, ¿no? Es decir, bueno, pues en vez de tener un sistema centralizado, vamos a tener un sistema federado de paquetes, muy similar al que hay en el mundo Linux. Para aquellos que saben un poco de Linux, pues saben que tú tienes, digamos, tienes una distribución y la distribución, por ejemplo, utiliza sistemas de paquetes que hay alrededor del mundo, en muchos servidores, los mirrors que se llaman, ¿vale? Y eso lo que hacen es tener una copia de una serie de repositorios y que no tienen que ser todos los paquetes del mundo de Linux, sino de una especie de unos cuantos de ellos, a veces muchos, a veces pocos, a veces uno solamente de un repositorio para un solo paquete y ya está, ¿no? Entonces este sistema federado garantiza que si se cae uno no va a afectarte, porque el sistema directamente mira cuál es el más cercano de tus repositorios para el paquete que estás buscando. Si ese no está disponible, no puede tal, busca otro que esté un poco más lejos, etcétera, ¿no? Entonces garantiza primero velocidad, porque ya el servidor no está donde esté, o los servidores no están, sino que si hay uno que está más cerca de ti, va a ser mucho más rápido. Y distribuye la carga, ya no tienes un solo servidor soportando millones de consultas, sino tienes ya una red de servidores que lo hacen. Y además, pues eso, garantiza que la disponibilidad es plena. No se va a caer la red. Se va a caer uno, dos nodos, pero no se va a caer la red entera. Entonces nunca vas a tener un problema de ese tal. Hay otras personas que plantean otros cons, ¿no? Digamos que eso suena muy bonito, pero hay otras cons que es o contras que son, pues eso, al tener varios servidores, pues hay más posibilidad de que hackeen uno y demás y tal, ¿no? El proyecto FAIR está pensado para que eso no pueda ocurrir, de manera que si un plugin en un servidor está alterado, no va a actualizar el resto de la red con ese código malicioso, porque existe un sistema de control de autoría, ¿vale? Basado en claves privadas, claves públicas y demás, ¿no? Todo el tinglado que se ha montado para FAIR, la verdad que es muy interesante desde el punto de vista de seguridad. Creo que es un paso adelante digamos, dentro de la comunidad para ser más resilientes ante un ataque de seguridad, un incidente de seguridad, y puede marcar un antes o un después. Todo está, como siempre, en la adopción. Si lo adoptan suficientes empresas, sobre todo de hosting y demás y tal, y lo implementan y demás y tal, pues tendrá más éxito. Si no ahora, a lo mejor más en el futuro, pero creo que el futuro de WordPress está en un sistema de paquetes federado más que en un sistema centralizado. ¿Crees que los usuarios de WordPress prefieren seguir conectados a la fuente original? La cuestión aquí no es que modifiquemos la fuente original, sino simplemente la replicamos. Replicamos esa misma fuente en otros servidores alrededor del mundo, con lo cual pues ya no subirías un paquete solo a WordPress.org, sino que la subirías a la red y la red se distribuiría por todo el mundo. Además hay un sistema de control real de autoría, es decir, tú no puedes coger ¿sabes? Tú tienes tu plugin, tú lo has creado, tú has trabajado en eso y de repente viene un atacante, el que sea, y coge ese plugin y lo sustituye por el suyo y se distribuye a todas las personas que tienen ese plugin instalado, la versión maliciosa o la versión de esa persona que lo ha suplantado, ¿no? Eso ya no podría ocurrir porque existe este sistema de control de autoría, salvo que esa persona también le robe las claves a esta persona, al autor y tal. Es más complejo. A nivel de seguridad, es verdad que a nivel de usuario medio, es decir, hay personas que no son técnicas y que tal, todo esto es transparente. O sea, todo esto, tú no notarías nada realmente a nivel de usabilidad del día a día, no notarías nada. Los paquetes seguirían estando ahí, las actualizaciones seguirían estando ahí y demás y tal. Es internamente lo que soluciona este problema, ¿no? De alguna manera hace que escale mucho más la disponibilidad de WordPress a nivel mundial y además también esto hace que también cumpla con una serie de normativas de seguridad que serán pronto necesarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de evitar los single point of failure, ¿no? Los puntos exclusivos de fallo, los puntos de fallo, posibles de fallo. Es algo que tiene que pasar, ¿no? Es algo que si quieres tener la banderita de decir, oye, que doy
cobertura de software del 43% de Internet entero, ¿vale? Pues evidentemente tienes que hacerlo con un software con una garantía de seguridad. Y básicamente esto creo que es un paso necesario. Aún así, tardaremos un poco en verlo realmente aplicado, pero bueno, sí, creo que puede significar, si no una revolución, un paso inicial hacia ese cambio que creo que es necesario. Pues bueno, muchas gracias por darnos estas explicaciones sobre WordPress, que bueno, sabemos que te dedicas a esto y que estás especializado en ciberseguridad para WordPress. Pero no es todo. Vamos a salir un poquito de WordPress y vamos a hacerte otras preguntas que tienen más que ver con la ciberseguridad en términos generales. Y la primera que te quiero hacer es, ¿cómo ha cambiado desde tu perspectiva la ciberseguridad en los últimos 10 años? Bueno, básicamente la gente es más consciente. No es tanto porque la ciberseguridad en sí mismo haya cambiado, sino porque la gente, al ser más consciente de este asunto, invierte mucho más esfuerzo y mucho más esfuerzo coordinado, ¿vale? Para hacer que deje de ser un nicho de un loco playa que conoce un poquito cómo funcionan los hackeos y que puede de alguna manera proteger tu sistema, y que sea ahora mismo esté mucho más institucionalizado, ¿no? Hace 10 años, hablando de 2015, por ahí más o menos, la ciberseguridad en sí misma estaba como ciencia, no como ciencia, ¿sabes? Como materia, digamos, estaba mucho más deslavazada de lo que está ahora mismo. Ahora mismo ya está empezando a coordinarse mucho más, está empezando a haber certificaciones a nivel internacional, a nivel incluso de continental, ¿no? Lo vemos en Europa, ¿no? Empieza a estar mucho más formalizada, digámoslo así. Entonces, la gente, en general, la mayoría de la gente ha empezado a ser consciente de que ya no es solo subir a WordPress o abrir un WordPress o un sitio web o una aplicación online, sino que tienes una responsabilidad por ello. Es decir, ya no es poner eso online y ya está, y que entre el dinero, sino también tienes que tener en cuenta que si esa información que está ahí guardada ¿sabes? La hackean y la distribuyen sin permiso, puede acarrearte a ti un problema. Entonces hemos visto durante los últimos 10 años muchos ataques cibernéticos a nivel mundial, en muchos ámbitos, que han generado verdaderos dramas, ¿no? Desde muertes directamente, como pasó durante el COVID, que hackearon hospitales y demás, que pidieron dar tratamiento a ciertas personas y murieron por ello, a cosas tan prosaicas como pues eso, que tengas una página web con clientes y que directamente pues tengas que pagar un rescate para recibirlo, y que encima la ciberdelincuencia se ha formalizado también. De hecho, tengo un ejemplo gracioso de hace unos años en el que un sitio web lo hackearon con un ransomware también, le entraron a través del servidor, cifraron los datos y demás, y la persona le pidieron un rescate relativamente pequeño, no estamos hablando de millones, era unos cuantos miles, y decidió pagarlos, y le dirigieron por el proceso, a través de Telegram, por un proceso de atención al cliente normal y corriente. O sea, había un señor allí, tal, no sé cuánto, tal, y dice, sí, no se preocupe, mira, introduzca esta clave, tal, no sé cuánto, se quedó con la persona mientras lo hacía, resultó que dio un problema, entonces lo escaló a otro departamento, el otro departamento vino, tal, estuvo ahí como 3 horas con la otra persona desencriptando los datos, porque ya que había pagado, oye, pues lo que quiero decir es que al final todo esto en ambos lados se ha formalizado. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no lo sé. No sé si yo creo que empezaron más a organizarse, digamos, los ciberdelincuentes y crear asociaciones y demás, y después se empezó a crear, digamos, policía, o a formalizar mucho más las asociaciones de defensa, ¿no? De ciberseguridad.
Así que yo creo que esto ha sido más lo que ha cambiado en los últimos 3 años. Ha sido más la visibilidad y la organización, sobre todo. Ahora, a nivel de técnicas y demás, son más o menos las mismas. Solo que ahora el conocimiento está más distribuido, más formalizado, más estructurado, etcétera. O sea que entonces el robo de datos es uno de los problemas más importantes en ciberseguridad y según lo que nos estás contando ha evolucionado Sí, sí. bastante. Sí, 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 ¿no? el robo de datos es una de las razones para que una empresa fracase y el 60 y pico por ciento, si no recuerdo mal, de las empresas que sufren un robo de datos o un secuestro de datos o un ransomware, como se dice en ciberseguridad, echa el cierre en los siguientes 6 meses, ¿vale? Porque el rescate es demasiado grande, porque las multas por no haber tenido eso, porque esos datos se hayan sido filtrados y tal, superan su capacidad de pago, etcétera, etcétera. Pues imagínate el drama que es, ¿no? Y estamos viendo ataques de ransomware todos los días, todos los días. Ha habido algunos muy sonados, recuerdo durante, no me acuerdo si fue 2019 o por ahí, pero Telefónica les hicieron un ataque de ransomware con un pendrive. Era un correo que le mandaron a uno de las personas que estaba dentro. Cuando lo abrió se distribuyó por toda la red y bloqueó muchos datos. Hace una semana acaba de pasar en el Ayuntamiento de Elche, que cifraron, o sea, entraron en la nube donde tenían los datos el Ayuntamiento de Elche y hicieron un ransomware o sea, secuestraron los datos allí y llevan 6 días y todavía no tienen acceso a esa información, así que han tenido que cambiar todos los protocolos internos del ayuntamiento. Pues imagínate todo lo que depende de toda esa comunidad de personas, ¿no? De esa región, pues tienen que hacerlo todo manualmente. Y claro, los administrativos que están ahí también tienen que recuperar todos los protocolos de cómo se hace esto manualmente. Los datos ya no son instantáneos, los tienen que retar, después los tendrán que digitalizar cuando se recupere, si es que se recupera. En fin, después, por otra parte, como te he dicho, pues encima es que se ha institucionalizado, se han creado empresas de ciberdelincuencia y que son muy, muy, muy rentables. Eh, Evoluciona, pues como cualquier cosa, cuando la gente se da cuenta que puede explotarlo, pues ¿Crees que la inteligencia artificial va a cambiar las reglas en ciberseguridad? mm, no creo que cambie reglas. Lo que cambiará, lo que hará es que evolucionemos digamos, con las mismas premisas, pero se harán de otra manera o serán de manera más rápida o más automatizada y demás, ¿no? Al final el phishing es el phishing, lo haga una IA o lo haga una persona. Los ataques masivos de dos los haga una herramienta IA o los haga una persona, siguen siendo los mismos, etcétera, ¿no? Lo que pasa que es una herramienta que nos permite ser más productivos, no solamente en nuestro día a día, sino también a los atacantes a la hora de generar ejemplos de phishing más creíbles, más cantidad, o etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, tengamos en cuenta que la IA que ha explotado en los últimos años es la IA relacionada con los LLM y la generación de textos, vídeos y fotografía. No es que la IA en general haya evolucionado, porque no lo ha hecho. La IA sigue siendo la misma, las estrategias siguen siendo la misma y pasa lo mismo con la IA que con la ciberseguridad. Es un mundo enorme. Lo que pasa es que la parte del LLM es, digamos, yo siempre les digo que al final son chatbox o cajas de chat con máquinas probabilísticas, ¿no? Porque al final no deja de ser eso, no piensa, es simplemente una arquitectura donde tienes una red entrenada y que responde en base al entrenamiento que tiene, ¿no? Pero alucina mucho y crea también conexiones que no son posibles porque le falla cuestiones de contexto, memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahora, yo no diría que la IA en particular va a cambiar nada. Lo que sí es verdad que hace más fácil el acceso a este tipo de situaciones, hace más fácil las traducciones, hace más fácil muchas cosas. Y veremos una adopción de IA mucho mayor en los próximos años, seguro. Pero ya te digo, esta explosión que ha habido en los últimos 2 o 3 años es más por la generación de vídeo, texto y audio, y eso lo vamos a ver mucho en la parte de deepfakes, es donde más
pero más está afectando, más afectará seguramente a las empresas, ¿no? Y el phishing y demás. ¿Y qué te parece la ley de Dinamarca, donde se reconoce a las personas el copyright sobre su cara y su voz frente al mal uso de la inteligencia artificial? Claro, antes eso no era necesario porque bueno, si tú salías en un vídeo era porque lo grababas tú, no había forma de replicarte y si lo intentabas hacer en 3D porque eras muy bueno esculpiendo en 3D, se notaba que era 3D, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora este tipo de herramientas generativas permiten coger de una foto y generarte, digamos, un avatar casi totalmente creíble y asignárselo a un modelo de movimientos y demás y tal. Eso cambia un poquito, digamos, las reglas del juego en esa parte, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo protegemos nuestra propia imagen? ¿Cómo puedo hacer que imagínate que, por ejemplo, yo no soy yo el que está haciendo esta entrevista, sino es otra persona, ¿vale? Y lo descubro yo que esta persona está haciéndolo con un deepfake mío, ¿qué hago? ¿Cómo lo denuncio, no? Denunciaría por suplantación de identidad, pero ya, bueno, pero ese eres tú, ¿vale? Entonces, claro, Dinamarca ha dicho, vale, muy bien, pues como hay cámaras de seguridad por todos lados, hay gente grabando con los vídeos, con los móviles y tal, pues para tener una herramienta más, digamos, de protección de nuestra propia privacidad, puesto que nuestra cara, nuestra voz ya se puede replicar utilizando la IA, utilizando técnicas de IA, pues vamos a darle un copyright. El copyright es el nuestro, el personal. Decir, oye, mi cara es mía, ya está. O sea, si alguien usa mi cara sin mi consentimiento, yo ya puedo denunciarlo por infringir, no solo por suplantación de identidad, porque la suplantación de identidad tiene, prospera en el proceso en tanto haya un daño, si hay un daño reputacional, hay un daño monetario, hay un daño de lo que sea, ¿no? Pero si no, es una suplantación, se archiva y ya está. Pero si yo lo denuncio como un infringimiento de copyright, es decir, están usando mi cara sin mi permiso explícito, ya entra dentro de la ley de privacidad, dentro de las leyes de privacidad, y ahí sí que hay multas sin necesidad de que haya daño reputacional o daño económico y demás. Y eso que ha hecho Dinamarca creo que además está enmarcado dentro de las leyes actuales de privacidad, las GDPR y demás y tal, creo que es algo que se replicará prácticamente en todo el mundo. Si no se está haciendo ya, se hará. Es que creo que es desgraciadamente ahora mismo, es necesario que nosotros ya no solamente tengamos el poder sobre nuestros datos, sino además sobre nuestra apariencia, voz y lo que nos hace ser nosotros. Pues sí, sí, porque cualquiera te puede hacer una foto y te pone y te hace un vídeo contigo. De Y hecho, ya es está. gracioso. El otro día veía la película Misión Imposible 3, creo, en la que se veía como con una cámara iban grabando a un tío así que él no se estaba dando cuenta y después replicaban y hacían una máscara de esa persona Sí, con una máquina de impresión 3D. Estamos hablando de Misión Imposible 3. Yo no sé qué año sería, pero 2011 por ahí. No sé qué. sí, hace unos añitos ya, pero ya todo Pero, eso ya no es imposible. exacto. A mí siempre me ha llamado mucho la atención toda la parte esta de OSINT. Tú brevemente nos dices qué es y si se usa más para atacar o para defender. A ver, las técnicas de OSINT, o el mundo OSINT es básicamente obtener información de fuentes, ¿vale? Y vincularlas a personas, ¿no? De alguna manera crear, digamos, bases de datos y demás, ¿no? A mí particularmente no me gusta. Está enmarcado desde mi punto de vista de la parte más de discovery o de crearte un perfil de la persona sin el consentimiento de la persona, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que se dedica un poco al mundo SINT dicen que, bueno, al final son redes públicas, ¿no? Son información pública, está en las redes sociales y demás y tal, pero al final lo que tú haces es crearte un perfil. Pues esta persona tiene en Facebook y habla de no sé qué y está en los grupos tal, 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 tal. Está en X y tiene seguidas a estas personas, ¿no? Y ha dicho no sé qué. Está en LinkedIn y está trabajando no sé dónde. Entonces te creas un perfil de esa persona y demás, ¿no? Como las técnicas de OSINT aplicadas dentro del marketing, porque necesitas extraer, digamos, información para segmentar público y demás, o porque necesitas de alguna manera targets específicos, ¿no? A la hora de trabajar en marketing y tal, puede tener una cierta validez, ¿no? Fuera de eso, yo considero que cualquier técnica de OSINT puede ser potencialmente un peligro
de identidad para las personas, ¿vale? Hay gente que lo hace porque le gusta, hay gente que lo hace porque sí, pero al final estás creando una base de datos de información agregada y esa información agregada es lo que hace que no sea legal. No es el hecho de que la información esté en X, sino el hecho de que tú digas que Elena Iñurrieta, que está en LinkedIn con este perfil y que ha dicho esto en X y que hasta no sé cuándo, cuando vinculas toda esa información en una plataforma que no tienes permiso para eso de la persona que lo ha hecho, esa información, si está en tu ordenador y está tal para tus rollos y tal, no pasa nada. Pero si esa información se filtra y se usa para algún tipo de ataque o lo que sea, tú tienes parte de esa responsabilidad. Dicho esto, el OSINT es también, digamos, la primera fase que utilizan los atacantes cuando se hace ingeniería social, ¿vale? Es la mecánica o la estrategia de adquisición de datos, de discovery, ¿vale? De descubrir las vulnerabilidades de las personas, de los sistemas, de las mecánicas, de los procesos, y tal, ¿no? Entonces, digamos que es una fase de las que te puedes especializar o de los servicios que incluso se pueden contratar en la dark web cuando estás buscando atacar a alguien en específico o algún sistema o algún grupo específico de gente, ¿no? Entonces, volvemos a lo de siempre. ¿Es malo? No, no es malo. No es malo porque al final es información pública, por en general, aunque los no se restringe a la parte pública, son técnicas de descubrimiento y agregación de información, de inteligencia. Le llaman Open Source Intelligence, de ahí viene lo de OSINT, pero bueno, es Open Source es un poco relativo. Si tú, por ejemplo, como universidad se te ha ido el dedo y tienes ahí y has soltado las notas y está disponible y Google, por ejemplo, lo ha indexado, eso es un open source. Pero esa información técnicamente no debería estar ahí. Entonces, y no está, no tiene permiso para estar ahí, ¿entiendes? Entonces, yo siempre trato esto con mucha delicadeza. El mundo SINT es o sea, los SINT en sí es una herramienta como tal, puede ser muy valiosa para marketing, por ejemplo, pero también tengamos en cuenta que se usa, es una fase, ¿vale? Digamos, de los procesos de hacking cuando están orientados a, a ingeniería social. Dicho esto, la parte que más educativa de esta cuestión es deberíamos empezar, porque la gente no lo es, a ser conscientes de la huella que estamos dejando en Internet, ¿vale? En las redes sociales y demás, ¿no? Por ahí había un vídeo que a mí me encantaba, a ver si lo encuentro y te lo mando, en el que salía una chica, ¿no? Que enseñaba ahí un diploma, entonces de esa foto sacaba el número del diploma y tal, y la chica tal si lo buscaban en Facebook, tenía una foto con no sé qué, y de ahí sacaba la información, del otro sacaba cuando el día de su cumpleaños, entonces sacaba cuál era la fecha de su cumpleaños, entonces se hacía un perfil de esa persona, y después, claro, esa persona al final la hackeaban y se sorprendía, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero es que has dejado un rastro en tu vida de alguien que le pueda interesar, ¿no? Que utilice estrategias o técnicas de OSINT, fácilmente puede dar con la información más específica tuya, que después puede llevar, si no tienes una buena contraseña o lo que sea, o a engañar a otras personas, ¿no? Llamas no sé dónde, sí, hola, soy no sé qué, sí, no sé cuánto, sí, dígame su número, su fecha de nacimiento, tal, ay, su DNI, porque se ha hecho una foto con el DNI o lo que sea, pues, sí, mi DNI es tal, vale, sí, mira, esta es la información, y le da una información sensible, ¿no? Y a través de ahí escala. Eso es ingeniería social. Entonces, el OSINT está muy relacionado con la huella digital. Y eso es algo que a mí particularmente es algo que me escama mucho, que me afecta y que tengo muy pendiente, muy al día, ¿no? En mi cabeza tenemos que reducir y ser muy conscientes de qué estamos dejando online para su descubrimiento, ¿no? Y yo seguramente he cometido miles de errores en ese sentido, pues no quiero ni imaginar gente que a lo mejor ni siquiera es consciente en este sentido. Bueno, y también actualmente es muy difícil no dejar nada en internet. Pues estás constantemente haciendo cosas en internet y la vida social se ha movido muchísimo a la parte de internet. Entonces, a Sí, sí, veces, pues, si no estás en internet, no estás, ¿no?
Reducir tu huella es un problema complicado. Pero es algo que seguramente la gente poco a poco irá teniendo más en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, gracias a la GDPR, por ejemplo, tenemos el derecho de eliminar información si de una fuente, si lo requerimos. Es decir, podemos lanzar un requerimiento a la empresa en base al artículo, no me acuerdo cuál era el artículo de la GDPR, pero hay un artículo específico en el que tienes el derecho al olvido y lo que quieres es que se elimine cualquier tipo de registro que tenga que ver contigo. Eso es algo que, por ejemplo, en Europa se puede hacer. En otros países que no tengan este tipo de regulaciones no se puede. Con lo cual la huella es la que dejaste y se acabó, ¿no? ¿Significa esto que con eso estás a salvo? Que puedes llamar a Meta y decirle, oye, elimina toda la información que tengas, todas las fotos que tengas de mí. Puedes hacerlo, habrá un requerimiento por parte de Europa. Otra cosa es que ellos lo hagan, porque como es una empresa americana... Claro. ¿Y has Y ya están aceptado su política de privacidad antes de empezarlo a hay, usar? De hecho, hace poco cambiaron la política de privacidad para eso, ¿no? En plan de como cualquier cosa que tú subas, estás aceptando que esto lo vamos a coger nosotros. O sea, que nosotros formamos parte de como titulares de esta información, con lo cual intentan de alguna manera evitar este tipo de cosas, ¿no? Por eso, el tema de las redes sociales, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta. Yo sé que hay gente que vive en las redes sociales, pero yo no soy nada partidario. O sea, puedo entender que quieras usar las redes sociales de tipo a tipo empresarial, de manera empresarial, ¿no? Oye, pues uso LinkedIn o utilizo WhatsApp a nivel business o lo que sea, tal, y controlo muy mucho que estoy compartiendo. Pero ten en cuenta que lo que compartes hay un dicho que es como una ley no escrita, ¿no? Que todo lo que está en Internet no se borra nunca y la huella se queda para siempre. Al principio estaba comentando que eres parte de la junta directiva del capítulo español del ISC2. Uh-huh. Y quería brevemente que nos explicaras qué es y el código deontológico que tiene. Bueno, es un consorcio internacional, la ISC2. El nombre viene porque antes era ISC cuadrado, porque el acrónimo sería IISSCC, que básicamente es International Information System Security Certification Consortium. Básicamente es un consorcio de certificaciones para expertos del mundo de la seguridad de la información. Esta es la ISC2, lo pueden buscar por isc2.org. Y uno de los certificados que piden es la CIPS, que es el que yo tengo, ¿no? ¿Qué pasa con la ISC2? Que hace como en la comunidad WordPress, tiene como capítulos o tiene como comunidades regionales, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llaman capítulos. Entonces en España tenemos el capítulo español, que lo acabamos de fundar, digamos, hace un año y algo, y es como una representación de la ISC2 en España, siendo una de las organizaciones más importantes del mundo en formación, certificación y consultoría de información relacionada con ciberseguridad, pues ahora tenemos representación en España. Entonces el grupo de los que somos, yo trabajo como director técnico, tecnológico, básicamente me encargo un poco de facilitar la parte de tecnología y demás y tal. Pero bueno, estamos empezando a ir a eventos, empezar un poco con las formaciones aquí en España y demás, invitando a la gente a que entre, se informe y demás, ¿no? En la ISC2 tenemos las certificaciones, evidentemente hay como la CISP, que es muy complicada de tener y que requiere mucha experiencia, pero existen otras, que hay una, por ejemplo, que es gratuita, que se llama la CC o Cyber Security Course o something like that, o algo así, perdón, que básicamente es como una especie introductoria, una especie de curso certificado de introductorio y es gratuito, ¿vale? El curso es gratuito, la certificación creo que cuesta muy poco, ¿vale? Es hacer un examen y ya está. Pero a partir de ahí, nuestra misión, digamos, es educar. De hecho, somos la única organización a nivel mundial de ciberseguridad que tiene un código deontológico y nuestro código deontológico tiene 4 normas, pero básicamente viene a ser algo así como proteger con la mejor de las o sea, con nuestro mejor hacer, lo estoy reduciendo un poco mentalmente, ¿vale? En dedicarnos a proteger, hacerlo con la mejor nuestro mejor hacer, de manera legal, de manera específica y demás, y después aparte progresar o sea, proteger nuestra
nuestra profesión y además avanzar en la profesión. O sea, básicamente es protege, aprende y enseña. Vale, y en la parte de la enseñanza, ahora mismo hay bastante espacio para que entren personas a trabajar en ciberseguridad, pero muchos de estos puestos no están cubiertos. Hay Ujú. demanda en el mercado, ¿no? Claro, estas Ahora nuevas mismo. regulaciones que han venido en Europa vienen con los requerimientos de auditoría y demás y tal que para lo que no, o sea, no hay mercado de expertos de ciberseguridad o de auditoría, o, digamos, especialistas eh, para absorber toda esta demanda de información, demanda de auditorías y demás, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo ya había un lag importante de expertos en ciberseguridad para las empresas y demás y tal, pero es que ahora con las regulaciones va a subir exponencialmente, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, ha trabajado la SC2, como otras empresas también de certificación a nivel mundial, es en la creación de un perfil de habilidades homogéneo en Europa, ¿no? Se llama el ECSF, que es el European Cybersecurity Skills Framework, que básicamente lo que viene es a decirte, vale, mira, en ciberseguridad están estos perfiles, ¿vale? Entonces, si tú como empresa, si necesitas contratar a alguien para una materia específica o para cumplir una regulación específica o lo que sea, antes no sabías, tú decías, bueno, no es experto en ciberseguridad, pero no sabes exactamente qué necesitas, ¿vale? Ahora ya tienes un marco especial donde tienes cada uno de los puestos segregados y además también tienes un mapeo de cuáles son las certificaciones a nivel internacional que esa persona requeriría. De manera que tú cuando vayas a pedir, oye, quiero contratar a alguien, por ejemplo, yo que sé, un experto, un arquitecto de seguridad, ¿vale? Pues ya sabes cuáles son las certificaciones que puedes pedir. Bueno, pues que tenga esta certificación y esta certificación, porque ahí se mapeó. Entonces yo invito a que la gente, como dije al principio, entienda que la ciberseguridad no es solamente hackear o defender, hay muchos más campos en los que se puede trabajar dentro de la ciberseguridad, desde auditoría, administrativo, formación, muchísimo, ¿vale? Incluso muchos de ellos no requieren conocimientos técnicos, muchas veces pueden trabajar personas que no están directamente relacionadas con la parte más técnica de la ciberseguridad y se pueden especializar fácilmente, ¿vale? Les invito a que visiten la página de ENISA, que básicamente es la European Union Agency for Cybersecurity, que es la agencia de ciberseguridad de la Unión Europea, y dentro de ENISA busquen por la ECSF, que es el marco, digamos, de habilidades para la ciberseguridad. En base a eso, es lo que las empresas van a empezar a pedir, si no lo están haciendo ya, a nivel masivo en todos los mercados. Entonces, hoy por hoy, ahora ya en este momento, si tú decides que te quieres dedicar a la ciberseguridad, es un buen momento porque hay un lag importantísimo de expertos en todos los ámbitos y posiblemente en 3-4 años seguirá habiéndolo, con lo cual puedes formarte durante este tiempo para tener una titulación que después te permita acceder a puestos dentro de este mundo de la ciberseguridad, ¿no? Pero vamos, eso, ENISA suele tener bastantes cosas interesantes sobre formación, sobre perfiles, sobre cómo se mueve el tema de la ciberseguridad a nivel europeo. Tienen muchos artículos interesantes, así que también lo recomiendo como recurso a consultar de vez en cuando. Y si falta mucho talento en la parte de ciberseguridad, ¿eso significa que hay más ciberdelincuentes que, que policías de ciberseguridad? Es una ¿Cómo buena va la pregunta. balanza? Es una buena pregunta. Yo diría que lo que hay es más conciencia. Por eso se solicitan más expertos en ciberseguridad. Pero bueno, el talento está ahí, ¿no? Es decir, si te gusta la ciberseguridad, evidentemente no tienes por qué ser una persona súper talentosa para dedicarte a ciberseguridad. Simplemente es algo que te puedes empezar como una carrera y a ver dónde te llega, ¿no? A ver dónde te lleva. Pero sí que es una cuestión que durante muchos años ha sido muy romántica, ¿no? El rollo de ponerte detrás de una pantalla, ¿no? Y modificar algo que está a miles de kilómetros, ¿no? Sin tener que salir de tu casa y tal.
es algo que siempre ha llamado mucho la atención en la cultura pop, en la cultura cinematográfica y demás y tal, y creo que es algo que está hoy en día en boca de todos, ¿no? Así que sí que creo que es un buen momento para dedicarse a esto. ¿Qué habilidades les recomendarías a los jóvenes que quieren empezar en ciberseguridad? Depende un poco en qué parte, ¿no? Evidentemente casi todo el mundo tiene en la mente pues la parte del hackeo y demás, o de la seguridad, ¿no? Como tal, pero hay muchas más secciones, ¿no? Por eso les invito a que entren en la parte de la ECSF de NISA, ¿vale? Y ahí miren un poquito cuáles son los diferentes perfiles y decidan, pero bueno, ya te digo, desde laboratorio, educación, auditorías, administrativos, cuando hablas incluso de CISO como jefe de seguridad, no tienes por qué ser técnico, solamente con un perfil business de administración de empresas puedes acceder, en fin. Evidentemente, la parte técnica es la que más llama la atención porque es la que más ha tenido relevancia en los últimos años, pero ahora con la formalización de toda la estructura de ciberseguridad, especialmente en Europa, pero a nivel mundial, ocurre más, pues ahora ya hay expertos para seguridad de la nube, expertos de autoridad, no sé qué, expertos de, de todo, y todo está relacionado con la ciberseguridad. Durante todo el tiempo que hemos conversado, has estado mencionando varias leyes que hay en Europa, leyes que son únicas para Europa en todo el tema de la tecnología. ¿Crees que todas estas regulaciones disminuyen la capacidad de competencia de las empresas tecnológicas europeas a nivel mundial? Yo creo que sí, hasta cierto punto. Es decir, evidentemente tenemos una marea de legislación, pero bueno, es que en Europa pensamos en el usuario antes que en las empresas. Y en Estados Unidos al contrario, ¿no? Piensan que las empresas son el motor de la sociedad, ¿no? Y bueno, esta pérdida de o no garantía de datos y de seguridad, pues tiene otra vertiente que es que acelera mucho la innovación en el país, ¿no? Sí, sí que creo que puede frenarla, pero bueno, esto es un poco como todo. Puedes tener una empresa disruptiva que saca las cosas directamente a la calle y que crea productos y demás y se hace rica muy rápida, o le revientan en 2 segundos, o puedes hacer el camino lento, que básicamente vas sacando los productos poco a poco, que estén seguros, que sean tal, y ser conocido por digamos, una cierta resiliencia y que tus productos sabes que son seguros y de confianza y demás y tal. Entonces, digamos, es una cuestión de confianza. Sabes que en Europa hay más control y mucho más, se mira más por el usuario, ¿vale? Porque el usuario del software y del hardware esté seguro, y los datos que hay ahí también, pero a la vez vamos un poquito más lentos en innovación por ello, porque hay que pasar en muchas capas, muchas certificaciones, muchas cuestiones que a lo mejor una empresa en América dice pum y lo saca al mercado mañana, mientras que a lo mejor nosotros tardamos un par de meses en sacarlo porque tenemos que cumplir una serie de normativas. Vale, vale. Sí, es una diferencia importante en ambos mercados, el Eso usuario y la empresa. exacto, es un poco de balance, ¿no? En plan, ni calvo ni con 2 pelucas, que decimos. A lo mejor, pues, la legislación es interesante, pero es importante, hay que hacerla, pero bueno, evidentemente tiene que pasar un tiempo hasta que se adapte correctamente al ritmo que realmente la empresa, el mundo requiere ahora mismo. Vale. Néstor, llevas muchos años ya trabajando en ciberseguridad, ¿no? ¿Cuántos años? Pues 10 años por lo menos llevo, sí. ¿Nos cuentas un gran problema que hayas solucionado en tu carrera de ciberseguridad? Un gran ataque del que hayas tenido que defender a los usuarios de tus empresas. Realmente grandes ataques no he tenido no sé si decir el honor o el honor lo tengo por no haber tenido la oportunidad. Pero bueno, sí, evidentemente en Patchstack, donde estoy ahora, ya he tenido que solucionar algunos temas relacionados sobre todo con ataques DOS, ataques de negación de servicios, donde hemos tenido nuestros servicios a lo mejor caídos durante unos minutos porque tenemos ataques y hemos tenido que poner unos WAFs, unos Web Application Firewalls enfrente, digamos, de las aplicaciones para mitigar los ataques. Tuvimos también nos robaron la cuenta de X, de Twitter, así que tuvimos que
trabajar todo el tema de reputacional y demás y tal. ¿La habéis recuperado? Sí, sí, la recuperamos, pero Twitter en ese sentido funciona muy mal, son muy lentos. Pero bueno, y después cuando estuve en GoDaddy, básicamente trabajaba cuando ya los incidentes habían pasado, ¿no? Por ejemplo, el tema que más recuerdo que siempre me gustó fue recuperarle a un cliente un website analizando el ransomware que habían instalado en su servidor. Me di cuenta que no era un ransomware muy evolucionado, era muy, muy simple y que teniendo conocimientos medios básicos de programación, podía desencriptar toda esa información y a mí ese me gustó mucho en particular. ¿Y cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado durante tu carrera de ciberseguridad? En ciberseguridad, pues te vas a reír, pero el primer reto más importante ha sido el lenguaje. Aquí en España no se metía el inglés como se debería hacer para que la gente se exprese adecuadamente en inglés, a pesar de que se enseña, pero no se enseña bien, creo. Y, y bueno, y aprender a expresarme correctamente en inglés y a tener soltura y a tener ya después a partir de ahí a gestionar equipos de diferentes nacionalidades en diferentes acentos y demás y tal, ha sido para mí mi barrera más importante. La segunda es que en ciberseguridad, ya te digo, cuando yo empecé no había formación reglada y estructurada no había mucha realmente en este tema, ¿no? O económicamente no era accesible para mí, ¿no? Entonces ha sido un poco self-service, ¿no? Un poco aprender por mí mismo y tener tener la suerte que tuve de que una empresa me dio la oportunidad de trabajar, como fue Sucuri en su momento, sin tener yo unos conocimientos técnicos en ciberseguridad importantes, pues me dejaron, me metieron ahí en la empresa y yo aprendí como digo yo siempre, aprendiendo haciendo, ¿no? Y a través de eso he sacado mucho, mucho conocimiento. A partir de ahí ya me certifiqué y tal, pero para mí eso, también es verdad que yo vengo de la universidad de estudiar lo que antes era una ingeniería superior, que hoy sería como un grado más máster, eh, en, en, en ciencias de la computación. Con lo cual, una gran parte del conocimiento de cómo funciona todo ya la tengo, con lo cual es más aplicar la parte de seguridad a eso que ya conocía. Por eso esa parte se me hizo sencilla, entre comillas, ¿no? Así que yo diría que mis retos más importantes siempre han sido el lenguaje y la comunicación, la forma de comunicarte con la gente y que formación en ciberseguridad no ha habido mucha en general durante todo mi proceso de los últimos 10 años. ¿Qué te inspira a seguir en este sector? Pues es que yo soy un aprendiz de vida, ¿no? A mí me gusta aprender y entonces todo lo que es cosas nuevas y aprender cosas nuevas me encanta. Así que ahora mismo estoy en ese momento, en esa, digamos, punto dulce, ¿no? De que todo lo que viene es nuevo y todo lo que hay está aplicándose nuevo y viendo a ver cómo esto interactúa con qué y tal y cómo monitoreamos esto y cómo evitamos un ataque nuevo de no sé qué, como tal. Además mi empresa, Patstack, es una empresa de inteligencia de vulnerabilidades. Entonces aquí detectamos vulnerabilidades constantemente y claro, cuando las detectamos, pues en nuestra empresa, pues aprendiendo cómo funcionan esos ataques, aprendemos a cómo defendernos. Entonces, pues, ¿cómo defendería de esto, no? Pues, y todo ese tipo de cosas a mí me genera verdadero placer. Entonces, mientras siga aprendiendo y siga viendo cosas nuevas y no sea todo muy aburrido y burocrático, seguramente seguiré por aquí. Bueno, en ciberseguridad siempre encontrarás cosas nuevas porque son muy creativos. Son muy creativos y todas las tecnologías que llegan, pues más, más y Sí, más. sí. Siempre se dice que el atacante va por delante del policía, ¿no? El atacante Sí. descubre una nueva forma de atacar y después los policías vienen a decir, así lo hiciste, pues ahora ya lo evitamos, ¿no? Sí, Las pero bueno, estadísticas, las estadísticas dicen que por 5 años, que el atacante va 5 años por delante de los defensores. es posible, es posible. Yo diría que menos, pero sí, es posible. Vale, vale, pues mejor, mejor que sean menos tiempos. ¿Y cómo ves la ciberseguridad en los próximos 10 años? Si es que tenemos electricidad, que ya hemos visto aquí en España que puede pasar.
Bueno, evolucionará, seguramente evolucionará, pero al final yo siempre invito a la gente a pensar que en la misma medida que la policía física, ¿no? Pues igual que tienes los militares, la policía, el no sé qué, tal, pues tienes también la ciberseguridad, igual tienes los policías, tienes los militares, tienes los que experimentan, pues los que van en aviones, los que quitan bombas y demás y tal, pues lo mismo, los que se dedican a expertos en ransomware, los que se dedican a monitoreo, los que se dedican a vigilancia, monitoreo, tal, en fin. Yo creo que evolucionará más o menos a la par. Al final, la ciberseguridad, lo que está claro es lo que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años, podríamos decir, es esa dicotomía que antes era una sola realidad, ahora es una realidad dividida en dos, una realidad, digamos, física y una realidad digital, y en eso somos cada persona que estamos ahora mismo en este planeta, somos parte, ¿no? Tenemos una parte digital y una parte física, ¿no? Pues tenemos una policía y unos sistemas de protección para esa parte física y la ciberseguridad se encarga de la parte digital y tenemos que ir de la mano. Cuanto más este tipo de revoluciones digitales se empapen en la propia sociedad, más la ciberseguridad es una materia tan necesaria y tan esencial en la vida real como puede ser la seguridad física. Así que no te sabría decir qué pasará dentro de 10 años, pero sé que evolucionará a ese nivel, ¿no? Sobre todo el acoplamiento de la realidad digital virtual, realidad física y virtual o física y digital implicará un acoplamiento de la seguridad física y la seguridad digital, seguro. Es verdad que durante unos años tendremos un boom de la realidad digital mucho más que la realidad física, a la que ya estamos un poco, muchos de ellos, muchas de las personas por lo visto están cansadas de ella, aunque yo estoy más por recuperarla y disminuir la digital, pero eso implicará también un boom de la ciberseguridad. Así que sí, estará todo mucho más normalizado, formalizado, institucionalizado y demás. Y regulado. Y regulado. Se enseñará en las escuelas, seguro. Pues mira, eso estaría muy bien porque muchas de las cosas que nos pasan en ciberseguridad es porque no tenemos sentido común, porque no tenemos el conocimiento. La Básicamente. gente entra a internet y se piensa que nadie le ve o que es un sitio seguro y no es así, son datos a los que se tienen acceso por terceros. El momento en que ya pones algo en internet, en lo que sea, ya tienes una responsabilidad sobre eso. Pues sí. Muchísimas gracias, Néstor, por conversar esta mañana e instruirnos y contarnos tantas cosas diferentes que tienen que ver con la ciberseguridad. Es un mundo complicado, es un mundo muy amplio, muy vasto, con muchísimas aristas y bueno, pues ahora ya sabemos un poquito más. ¿Nos quieres dejar algún consejo? Sí. Es que a nivel de ciberseguridad el consejo es casi más una cuestión de vida más que de ciberseguridad, ¿no? Y es que volvamos a darle importancia al sentido crítico, ¿no? A mayor sentido crítico, a mayor capacidad de análisis, a mayor capacidad de autoprotección, mejor en este sentido. Pues entonces, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber estado escuchándonos. Y bueno, pues nada, nos vemos pronto y a cuidar de tu ordenador y de tu vida digital. Adiós. Muchas gracias, Elena. Bye.